Bienvenidos a este espacio de reflexión y conciencia. Nosotros somos el equipo Alzando la Voz, un equipo conformado por Yoxi Martínez Rodríguez, Darel Emanuel Hernández Ruiz y Nelly Camila Ramírez Villalobos. En este podcast buscamos visibilizar realidades que muchas veces se intentan silenciar, pero que necesitan ser escuchadas. Hoy hablaremos sobre algunos de los feminicidios más impactantes en México. Casos que no solo marcaron a sus familiares, sino que también evidenciaron fallas en las instituciones y despertaron la indignación de toda una sociedad. A través de estas historias no solo queremos informar, sino también generar conciencia y cuestionar y abrir el diálogo sobre la violencia de género que sigue presente en nuestro país, porque hablar de estos temas es incómodo, pero es necesario. Esto es Alzando la Voz. En México, el feminicidio no es un hecho aislado, sino un fenómeno estructural que refleja violencia de género, impunidad y fallas institucionales. Dos casos emblemáticos que marcaron un antes y un después en la exigencia de justicia son los de Mariana Lima Buendía y Lesbi Berlín Osorio. Ambos comparten algo inquietante. En un inicio, las autoridades intentaron minimizar o distorsionar los hechos. El 29 de junio del 2010, Mariana Lima Buendía, de 29 años, fue encontrada muerta en su casa en el Estado de México. Su esposo, un agente investigador, afirmó que se trataba de un suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, desde el primer momento hubo dudas. La madre de Mariana, Irinea Buendía, denunció que su hija era víctima de violencia física, psicológica y económica por parte de su esposo. Testimonios de familiares y amigas confirman que Mariana vivía bajo control, amenazas y agresiones constantes. Incluso, un día antes de morir, había decidido dejar a su esposo y denunciarlo. Las irregularidades en la investigación. Las autoridades inicialmente clasificaron el caso como suicidio. Ignoraron evidencias de violencia previa. No aplicaron perspectivas de género. Esto refleja un patrón frecuente. Cuando una mujer muere en circunstancias violentas, el sistema tiende a minimizar el crimen. La lucha por la justicia. Durante años, la madre de Mariana emprendió una lucha legal para que el caso fuera investigado correctamente. Finalmente, en el 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia histórica. ¿Por qué es tan importante esta sentencia? Porque estableció que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio desde el inicio. Las autoridades deben aplicar perspectivas de género obligatoriamente. Se reconoció la responsabilidad del Estado por negligencia. El 3 de mayo del 2017, Lesbi Berlín Osorio, de 22 años, fue encontrada muerta en Ciudad Universitaria de la UNAM, con un cable alrededor del cuello. Desde el inicio, el caso generó indignación porque las autoridades insinuaron que se trataba de un suicidio. La víctima, que tenía hábitos que explicaban su muerte. Esto provocó una fuerte reacción social por revictimización. Lo que reveló la investigación. Con el avance del caso, se descubrió que su pareja le había agredido previamente. Hay videos de una discusión donde él la golpea. La causa de la muerte fue un estrangulamiento. No existía condiciones para un suicidio. Peritajes independientes desmintieron la versión oficial inicial. La sentencia: en 2019, su expareja fue declarado culpable de feminicidio agravado y condenado a más de 50 años de prisión. El impacto social que causó fue detonante. Protestas en la UNAM y en todo el país, campañas como Si me matan, denunciando la culpabilización de las víctimas, críticas a la forma en que las autoridades comunican estos casos. Además, obligó a revisar protocolos de investigación y atención mediática. Ambos feminicidios revelan patrones estructurales, intento de cubrir o minimizar. Mariana, presentado como un suicidio. Lesbi, inicialmente tratado como suicidio o negligencia. Violencia previa ignorada. En ambos casos existían antecedentes de violencia de pareja. Revictimización. Las autoridades y medios cuestionaron a las víctimas. Difundieron información que las responsabilizaba. La lucha de las familias. Las madres de ambas víctimas fueron claves para lograr justicia. Impacto legal y social. Mariana Lima
precedente judicial. Leslie Berlin, prisión social y mediática. Estos casos muestran que el feminicidio no solo ocurre en el momento del asesinato, sino también en la diferencia institucional, las malas investigaciones, la narrativa que culpa a la víctima. También evidencian que la justicia en México muchas veces depende de la resistencia de la familia. Los casos de Mariana y Leslie no solo hablan de dos vidas arrebatadas, sino de un sistema que falló, pero también habla de resistencia de madres que no se rindieron y de una sociedad que cada vez exige más justicia. Recordarlas no es solo memoria, es una forma de exigir que no haya una más. Caso de Devani Escobar. Devani Escobar era una joven de 18 años originaria de Nuevo León. El 9 de abril de 2022 salió con amigas a una fiesta en el municipio de Escobedo. Durante la madrugada, por razones que aún no están del todo claras, sus amigas se retiraron del lugar y ella fue dejada con un conductor de aplicación para que la llevara a su casa. Sin embargo, Devani no llegó a su destino. El conductor tomó una fotografía de ella sola, de pie a un costado de una carretera, imagen que después se volvió viral y que simbolizó la vulnerabilidad en la que se encontraba. A partir de ese momento comenzó su búsqueda. Durante varios días, su familia, especialmente su padre, encabezó la exigencia de que las autoridades actuaran con rapidez. Se realizaron brigadas de búsqueda en la zona, pero hubo muchas críticas hacia las autoridades por la falta de coordinación, errores en los procedimientos y versiones contradictorias. Después de casi 2 semanas, el cuerpo de Devani fue encontrado dentro de una cisterna en un motel cercano al lugar donde desapareció. Lo que generó aún más indignación fue que ese sitio ya había sido revisado previamente sin encontrar nada. Además, las autoridades dieron distintas versiones sobre la causa de su muerte, lo que aumentó la desconfianza social. El caso se volvió un símbolo nacional porque puso en evidencia múltiples problemas: la inseguridad que enfrentan las mujeres jóvenes, la falta de protocolos eficaces de búsqueda y la poca claridad en las investigaciones. Pues yo opino que el caso de Devani no solo duele por lo que le ocurrió a ella, sino por todo lo que pasó después. La incertidumbre, las contradicciones y los errores en la investigación reflejan un sistema que muchas veces no está preparado para responder con eficacia. Este caso nos obliga a preguntarnos qué tan seguras están realmente las mujeres y por qué, incluso cuando hay presión social, la justicia sigue siendo lenta o confusa. Hablar de Devani es hablar de un problema estructural que necesita cambios urgentes. Ingrid Escamilla. Ingrid Escamilla tenía 25 años y vivía en la Ciudad de México. En febrero de 2020 fue víctima de feminicidio a manos de su pareja dentro de su propio hogar. El crimen generó una profunda indignación en el país, no solo por la violencia del acto, sino por lo que ocurrió después. Tras el asesinato, algunos medios de comunicación filtraron y publicaron imágenes del cuerpo de Ingrid. Esto provocó una fuerte reacción social, ya que se consideró una grave falta de ética y un acto de revictimización. Muchas personas denunciaron que este tipo de contenido deshumaniza a las víctimas y normaliza la violencia. A raíz de esto, surgieron protestas en varias ciudades de México. Colectivos feministas y ciudadanos exigieron justicia para Ingrid, respeto para las víctimas y un alto a la difusión de contenido violento en medios. También se abrió un debate sobre el papel de las autoridades, ya que las imágenes filtradas provenían de fuentes oficiales, lo que evidenció fallas graves en el manejo de la información. El caso de Ingrid marcó un antes y un después en la forma en que se discute la ética periodística en México, así como las necesidades de proteger la dignidad de las víctimas. Mi opinión es que el caso de Ingrid es especialmente fuerte, porque muestra que la violencia no termina con el crimen. La forma en que se difundieron las imágenes fue otra forma de violencia, esta vez desde los medios y las instituciones. Esto nos hace reflexionar sobre la responsabilidad social que tienen quienes informan y quienes tienen acceso a este tipo de contenido. No se trata solo de justicia legal, sino de justicia humana, tratar a las víctimas con dignidad incluso después de su muerte. Tanto el caso de Devani como el de Ingrid nos muestran diferentes caras del mismo problema, la violencia de género en México. Uno evidencia fallas en la investigación y la búsqueda de justicia,
y el otro revela cómo la sociedad puede contribuir a la revictimización. Recordarlas no debería ser solo un acto de memoria, sino un llamado a cuestionar qué está fallando y qué podemos hacer para cambiarlo. Estos dos casos son referentes dolorosos en la lucha contra la violencia de género y la desprotección infantil en México. Ambos generaron cambios legislativos y una indignación social masiva. En el caso 1 de Fátima, una niña de solo 7 años, puso en evidencia las fallas críticas en los protocolos de seguridad escolar y de búsqueda inmediata. El suceso fue el 11 de febrero del 2020. Fátima fue recogida de su escuela primaria en la alcaldía de Xochimilco por una mujer que no era de su familia. Su cuerpo fue hallado días después con signos de violencia extrema. Entonces, esto tiene fallas institucionales. La escuela permitió que una persona desconocida se llevara a la menor porque sus padres se retrasaron entre 15 a 20 minutos. Además, la familia denunció que las autoridades no activaron la alerta Amber de forma inmediata, argumentando que deberían pasar 72 horas. Eso trajo consecuencias como protocolos escolares, que se endurecieron las reglas de entrega de menores en las escuelas públicas de la Ciudad de México. En la justicia, los responsables fueron vinculados a procesos por feminicidio y secuestro agravado. En el caso 2 de Emma Gabriela Molina Canto, es un símbolo de una violencia vicaria, ¿sí? Y de la negligencia judicial. En los antecedentes, Emma vivió una pesadilla legal de varios años contra su ex esposo Alberto Medina, a actos de corrupción en Tabasco. Y en 2012, Medina orquestó que Emma fuera encarcelada injustamente y le arrebató a sus 3 hijos. Tras salir de prisión y recuperar a sus hijos, después de 2 años de batalla legal, Emma continuó recibiendo amenazas de muerte, las cuales denunció repetidamente ante las autoridades de Yucatán sin recibir protección efectiva. El crimen, el 27 de marzo del 2017, fue asesinada por sicarios en la puerta de su casa en Mérida frente a sus hijos. Pero esto tuvo justicia, ya que Alberto Sonda fue sentenciado a 50 años de prisión como autor intelectual del feminicidio. Fue uno de los primeros casos en México donde se logró una sentencia máxima contra un actor intelectual de este perfil. A lo largo de los años, se reportan al menos 10 feminicidios diarios en México, consolidando el Estado de México como uno de los lugares con más incidencias. El feminicidio de Camila Gómez Ortega en 2024 se sumó recientemente a las listas de casos indignantes en el país. Muchos de esos casos han evidenciado la impunidad y la falta de perspectiva de género, donde la mayoría de los feminicidios permanecen impunes. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos y recuerden, este podcast es Alzando la Voz. Recuerden que si eres víctima de acoso o de alguna otra agresión por parte de quien sea, tienes que hablarlo, no te quedes callada. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.